pues elegimos pasar esta película. Bueno, en la pantalla Sinaí nos acaba de mostrar la imagen, es una imagen muy interesante, que es la que inspiró a Bergman a escribir esta obra que en principio fue obra de teatro y después la llevó al cine. Es una pintura medieval en Suecia, en su natal Suecia, y que él la pudo apreciar en la infancia. Ustedes saben que su padre era un pastor, y él pues asistía pues era siempre de alguna forma un interlocutor de ese papá religioso, contrariamente a las dudas sobre la existencia de Dios de Bergman y toda esta serie de películas que tienen que ver con el silencio de Dios. Pues bueno, esta pintura él la vio de niño en una iglesia y es justamente lo que le inspiró a Bergman para hacer su película, y a mí inconscientemente también me remontó, ya hasta después que ahora que volví a ver la película, pues me acordé de dónde había tomado la idea y pusimos el personaje de la muerte confrontándose a Freud, no solo en un juego de ajedrez, sino es un juego de vencidas. A la perspectiva también se ve la última imagen, que es la danza macabra, y hay una condensación. Yo no sé si algunos de ustedes se pudieron darse cuenta, especialmente los que son cinéfilos. El fondo son las grutas de Cacahuamilpa, que es el escenario donde se filmó la película Macario. Macario, que es una de las grandes películas mexicanas, que también no es un juego contra la muerte, porque ahí el personaje de Macario, interpretado por Ignacio López Tarso, con el cual he estado en contacto estos últimos meses. Yo siempre, desde que vi esa película y lo conocí él, yo le dije que él tenía pacto con la muerte, sabe hablar con la muerte, dialoga de alguna forma con ella, y bueno, es alguien que se ha vuelto muy longevo, pero además con una lucidez extraordinaria, ¿no? Esa imagen en el fondo pues son velas, son cirios, unos más grandes que otros, y es el tiempo que queda de vida para cada persona, ¿no? Para cada humano. Entonces, bueno, ese es el juego de simbolismo muy cinéfilo, y pues Freud fumando su cigarrillo, que fue de alguna manera el que le costó la vida. Bueno, fumaba más bien puro, ¿no? Por pura ocurrencia fue la idea de que fuera lo único que tuviera color, el fuego del cigarrillo. Bueno, eso ya les confesé entonces el origen de este excelente póster diseñado especialmente para este ciclo. Espero que les guste. Después vamos a hacer unas libretas conmemorativas para los participantes, como siempre, y ya se las entregaré en persona o se los mandaremos por Uber o algún cartero voluntario, de los que hay muchos conocidos. Bueno, pues vamos a empezar hoy. Pues bueno, les voy a recordar para la gente que se está integrando al Cineclub. Hay algunas personas que lo están haciendo por primera vez, porque algunos están lejos, están en los estados. Hay gente, bueno, me acabo de ver a Maure, que está en Michoacán, hay gente que está en León, gente que está en Irapuato, gente que está en Querétaro, Guadalajara, Antonia, que creo que va a estar hoy, Antonia Reyes de San Luis Potosí, que ella va a comentar la próxima semana. Saludos a todos ellos, y pues es un gusto que dentro de todo la pandemia nos permite encontrarnos a los que estamos lejos y poder dialogar por primera vez, ¿no? Juntar a todos estos conocidos y amigos que están a la distancia. Siempre un comentario
muy bien preparado por todos los que van a participar en en estos comentarios de estas películas. Y entonces, bueno, la dinámica o la mecánica del Cineclub siempre es primero ver la película, porque hubo gente que entró la vez pasada y no vio la película. Me parecía que era obvio, pero están mandando los links para que las puedan ver directamente en su pantalla y, y vean primero la película, porque el comentario es a partir, estamos suponiendo que ya vieron la película, ¿no? Entonces, pues, el segundo momento viene el comentario del invitado o los invitados. En esta ocasión va a haber películas donde va a haber dos invitados y en algunas hasta tres invitados. Y esto es porque, bueno, normalmente los ciclos los hago en dos partes y normalmente son ciclos de un año entero. Entonces, pues hay mucha gente que amablemente participa con nosotros. Siempre hay muchas aportaciones de distintos ángulos. En esta ocasión van a participar incluso especialistas en ciencia. Después les voy a decir, tengo un par de sorpresas. Gente que pues son muchos son escritores, otros son artistas, psicoanalistas, filósofos, hay también una historiadora. Entonces, bueno, pues en ocasiones van a ser dos o tres comentaristas para comentar una película. Entonces, bueno, después del comentario o los comentarios, viene la participación de ustedes, del público asistente. Son comentarios que van a ser hablados. Vamos a tratar de no hacerlo a través del chat. El chat nos puede servir para saber quién quiere participar, entonces con que escriban su nombre. Esto al terminar el comentario, no lo hagan antes, sino solamente cuando ya terminé el comentario, nuestro amigo Víctor Coronel. Y, y después, entonces, habrá una interlocución y un debate a partir de sus comentarios y los comentarios de Víctor. Bueno, eso es más o menos la dinámica. Y bueno, vamos a empezar entonces. Pues esta película la he visto varias veces y siempre uno se queda muy sorprendido este, lenguaje cinematográfico de esta película, eh, el, los diálogos, y los personajes. Yo creo que esta película, los que nos gusta Berman, pues para muchos es una de sus mejores películas. Berman, además, pues es considerado por muchos, casi creo yo también me incluiría, como el mejor cineasta que ha dado este planeta. Pues, creo que es muy difícil encontrar una película mala de él. Todas son verdaderas obras de arte. Y, y bueno, eh, creo que de todas formas, creo que es la primera vez que vemos esta película y la vamos a analizar en medio de una pandemia, ¿no? La vez anterior alguien hacía un comentario muy interesante sobre la ficción y sobre la realidad, ¿no? No es lo mismo ver películas de pandemias, incluyendo las de zombies, a la distancia, fuera de las pandemias, a poderla ver dentro de una pandemia, ¿no? Los personajes cobran una mayor relevancia en su relación, cómo enfrentar la pandemia. Además del personaje principal, que es el guerrero, el cruzado, ¿no? Hay otros personajes y a mí me encantan los personajes estos de los artistas, ¿no? Estos que son artistas y locos, porque tienen esa capacidad de mirar lo que otros no miran, y sin embargo parece que en esos tiempos era una cualidad y una virtud. Bueno, pues yo creo que ya vamos a escuchar a Víctor, ya entró más gente, pues lo presento en este momento a él.
Víctor Coronel, pues en principio su primera carrera es filosofía. Por aquí tengo incluso una tesis que me acaba de dejar hace muy poco tiempo, que es sobre la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos. Este, el maestro Rubén, no, este es el director. Bueno, es la tesis de Víctor, también tiene otra investigación, otra tesis sobre Nietzsche, que pues es todo un especialista. Y bueno, él se formó en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Tuve la fortuna de tenerlo como un interlocutor dentro de un seminario de un año que di ahí. Y bueno, realmente pues es la clase de interlocutores que uno desea cuando uno se dedica a la docencia también, ¿no? Cuando uno puede aprender de los llamados discípulos. Bueno, pues le dejo la palabra a Víctor para iniciar su comentario y ya podemos quitar la imagen de los pósters. Gracias, Sinaí. Víctor, adelante. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por la invitación, Alberto, pues un gusto colaborar contigo y estar con ustedes. Pues bienvenidos a todos los que estamos desde México y algunos que están desde Estados Unidos, como Germán justamente. Bienvenidos todos. Eh, lo que voy a hacer pues es una aproximación a la película en la que pues fue un poco pues entre la filosofía y el psicoanálisis, como hago generalmente. No tiene que ver con una aproximación estética, pues es una interpretación, considerando lo que dice Nietzsche, pues es tan solo una interpretación entre otras. No cancela la posibilidad de ningún sentido de otras interpretaciones, no agota todos los aspectos de la película me parece que es interminable, sin exagerar, yo creo que se podría escribir una tesis de doctorado en filosofía o en psicoanálisis sobre la película, da para escribir pues muchísimo, yo escribí pues unas pocas páginas, les comparto el texto, espero que sea pues el detonante de pues un diálogo fructífero para todos. El título es No soy Dios y el subtítulo es El ser humano ante su muerte. Empiezo con un epígrafe de Samuel Beckett de una obra de teatro que se llama Fin de partida, que forma parte de este género que conocemos como teatro del absurdo, ¿no? Ham es el personaje principal de esa obra de teatro. Ham. Cállense, cállense. Me impiden dormir. Hablen más bajo. Si durmiera, quizá haría el amor. Caminaría por los bosques. Vería el cielo, la tierra. Correría. Me perseguirían. Huiría. Naturaleza. Tengo una gota de agua en la cabeza. Un corazón en mi cabeza. Primera parte, comienza la partida y la tragedia. Juegan blancas. Arthur Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación, sostiene que el ser humano es el único ser vivo que es consciente de su muerte. Pero esa conciencia de su muerte implica siempre una negación inconsciente. Ese es el planteamiento central de Freud. Todo tiende a la muerte y el ser humano se empeña en jugar la partida de ajedrez considerando que es inmortal. Como dice en el encuentro del personaje principal con la muerte, sí estoy listo, pero en términos racionales, pero la carne, el cuerpo, la carne es débil. Todo tiende a la muerte y el ser humano se empeña en jugar la partida de ajedrez considerando que es inmortal y que la muerte es siempre la muerte de los otros. Pero la muerte parece saber cuál será siempre el desenlace de la partida. Bergman
nos invita a jugar una partida de ajedrez con la muerte a todos y cada uno de nosotros. El desenlace será, como en las grandes tragedias, necesariamente trágico. Pero lo más significativo es que en la parte central de la partida todo puede ocurrir y podemos mantener todas nuestras piezas y construir un juego distinto. Es decir, crear nuestra existencia a pesar de la peste, del olor a carne podrida y el sufrimiento constante que significa la existencia. Segunda parte, ¿quién eres tú? La muerte. La apertura del juego, el nacimiento, es siempre la parte más simple, aunque puede definir el rumbo del juego, el rumbo de nuestra existencia. La parte intermedia, el desarrollo de la existencia. La parte intermedia de la partida de ajedrez es siempre la más dramática y significativa del juego, pues en ella se puede crear un universo casi interminable de posibilidades. Claramente, un movimiento puede implicar el fin de la partida, en el sentido de construir el inicio que brinda las posibilidades de que el otro pueda ganar, sin que exista modo de detener el jaque mate al rey. Pero mientras continúa el juego, cabe la posibilidad de sacrificar piezas, de hacer un enroque o de lograr coronar un peón y transfigurarlo en reina o en un caballo, que constituye la pieza más fuerte en el tablero, en tanto que tiene la cualidad de pasar por encima de cualquier otra pieza y a su vez proteger otras piezas. Todos sabemos jugar el juego de la vida, es decir, todos conocemos los movimientos de las piezas, pero eso no significa que podamos desplegar un juego impecable que nos garantice ganar la partida y lograr jaque mate al rey, que nos garantice poder crear una existencia a pesar del cúmulo de conflictos internos en los que podamos implicarnos. Tercera parte, quiero la luna. La vida es un juego constante tras lo imposible. Como dice Camus en Calígula, quiero la luna, esto es la felicidad, quiero lo imposible. Por eso afirma en esa misma obra, algo que me encanta repetir, por cierto, he descubierto una gran verdad, los hombres mueren y no son felices. Podemos empeñar toda nuestra existencia en la búsqueda de la felicidad, pero nos encontraremos tan solo con un conjunto de experiencias limitadas de ella, probadas de felicidad, podríamos decir. Pero eso no significa renunciar a la búsqueda de esa experiencia. Calígula decide empeñar toda su existencia en ello, y para eso reconoce la incesante necesidad de llevar la libertad hasta sus últimas consecuencias, aunque ello signifique destruir el amor, la amistad y la vida de otros. Y todo para encontrar el destino común a todos los seres humanos, la muerte. Por eso, el fin de la obra de teatro de Camus y la película de Bergman parecen coincidir. En el momento de ser apuñalado por diversas personas, Calígula clama, grita, todavía estoy vivo, todavía estamos vivos. Y por eso, como José y María, los dos juglares, podemos crear una existencia como comediantes, juglares, prostitutas, misioneros, herreros, jueces
inquisidores, psicoanalistas, médicos, filósofos, o de cualquier otro modo que nos permita configurar el sentido de nuestra existencia. Cuarta parte, la danza de la muerte. El pasaje en el que Nietzsche habla de la muerte de Dios, el parágrafo 125 de la Ciencia Jovial, es profundamente poético y conmovedor, pues nos habla de la carne, del cuerpo, de la putrefacción que sigue a la muerte, y todo eso es enunciado por el que él denomina el hombre loco, que sale a buscar a Dios en plena luz del día con una lámpara encendida en su mano. Dice Nietzsche en ese pasaje. ¿No leemos aún nada de la putrefacción divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Este enorme acontecimiento aún está en camino y deambula, aún no ha penetrado en los oídos de los hombres. Y esa es la pregunta constante del personaje principal, incluso cuando le pregunta a la supuesta bruja esto de si ha visto al diablo. Un poco la pregunta de fondo es, ¿qué hay después de esto? Lo que diríamos, pues me parece en el fondo, desde la filosofía, desde el psicoanálisis, pues es muy simple. Del otro lado, no hay absolutamente nada. El ser humano crea la idea de Dios y luego olvida que es producto de su creación y coloca en esa creación todo lo mejor de él. Por eso, la muerte de Dios es necesaria para que el hombre asuma todo el peso o la levedad de su existencia y pueda hacerse cargo de forma plena de todo lo que se juega cotidianamente en su existencia. El desvalimiento del ser humano, condición constante en todas nuestras edades, lo lleva a la creación de la idea de Dios, según la consideración de Freud, y allí hay una coincidencia con Nietzsche, por supuesto, en plena consonancia con las ideas de Nietzsche. No existe otra alternativa. Nos tenemos que reconocer como seres desválidos e insuficientes, y a pesar de esto, encontrar el modo de desplegar nuestra existencia. Quinta parte, fin de partida. Juegan las negras, jaque mate. Al final, como dice Cioran en una obra maravillosa, que además tiene un título maravilloso, se llama El inconveniente de haber nacido, dice Cioran, el hombre despide un olor particular. De entre los animales, solo él apesta a cadáver. El cuerpo del ser humano se descompone y al hacerlo, emerge de él un profundo olor a putrefacción, a muerte. Al percibirlo, nos recuerda nuestra propia finitud. Camus, al final de La peste, de la obra que se llama La peste, dice, la bacteria de la peste no muere, ni jamás desaparece. Puede permanecer durante decenas de años dormida en los muebles, en la ropa, esperar pacientemente en las habitaciones, en las bodegas, en las maletas, en los pañuelos y los papeles. Y llegará un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. El nombre de la peste puede cambiar, pero al final no existe forma de escapar a la enfermedad del cuerpo, de la psique, y de que nuestra existencia llegue
al último movimiento de las piezas. Jaque mate, gana la muerte. Y como dice Mario Benedetti en Pasatiempo, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Gracias. Pues bravo. Muchas gracias, Víctor. Corto tu comentario, pero muy profundo, todo lo que nos has hecho reflexionar. Y y pues bueno, vamos a empezar con los comentarios de los asistentes. El juego de ajedrez, por otro lado, pues representa también la guerra, ¿no? La película también hay guerra, ¿no? Y el juego de ajedrez, de alguna manera se representa la vida y la muerte, ¿no? El juego de ajedrez muchas veces se pierde por, por una distracción, por un equívoco, ¿no? Los que alguna vez hemos jugado un poco de ajedrez, tal vez habrá algunos que sean expertos, podemos ver cómo a veces se puede perder una partida por un error, ¿no? Lo que se llamaría un error, ¿no? En psicoanálisis se llama acto fallido. Toca una pieza, se juega y después uno puede darse cuenta que por así que lo traicionó uno el inconsciente, ¿no? Y ahora, visto esto en la vida cotidiana de los seres humanos, en cómo nos relacionamos, ¿no? Podemos ver, yo creo que en esta pandemia, cómo se juegan estas equivocaciones, ¿no? En los movimientos que se van haciendo en la vida, ¿no? Y cómo de repente parece que uno inconscientemente está buscando esa muerte, ¿no? Eso que también se teme tanto, ¿no? Esto, pues bueno, ya que has hablado de Nietzsche, pues también Freud lo contempla con el análisis de sus pulsiones, ¿no? Eh, en fin, pues no sé quién quiera comenzar, vamos a ver si hay alguien que... Hola. A partir de este momento ya todos tienen la posibilidad de habilitar sus micrófonos. Gracias, Inaí. ¿Quién quiere participar? Solo uno a la vez, por favor, porque si hablan todos al mismo tiempo no nos podemos escuchar. Hola, yo soy Laura, buenas noches. Hola, Quiero participar. ¿Dónde estás, Laura? Es que no, es que mi cámara, tengo problemas con mi cámara, no la puedo activar, no sé qué tiene. Te escuchamos. ¿Pero me escuchan? Sí, muy bien. Sí, yo, bueno, en realidad soy como novata en en el cineclub. Algunas veces tuve la oportunidad de ir allá, pero bueno, ahora estoy en este modo. Bueno, lo que yo quiero comentar es que, bueno, yo creo que la película tiene varios mensajes, pero hay algunas escenas que a mí me gustaron y son las que quiero comentar. La primera fue, pues definitivamente ese reto que el caballero le hace a la muerte a través de decirle que quiere jugar al ajedrez y que sí que está consciente que va a morir, pero no le va a dejar como no le va a dar todo en charola de plata a la muerte, ¿no? Él quiere reivindicarse. Entonces yo creo que en esa escena demuestra a veces, yo creo que demuestra la irreverencia del ser humano ante la muerte, ¿no? Porque creo que a veces los seres humanos hacemos actividades que nos pueden llevar a esa muerte y lo hacemos con toda esa conciencia, pero a veces es tan alto el ego que pues allí vamos y lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo que esa escena demuestra la irreverencia del ser humano hacia la muerte. Y la otra escena que también quiero comentar es cuando se está confesando y él, en su aferramiento de buscar una respuesta externa, que es en este caso
una respuesta de Dios, que Dios le tienda la mano, yo creo que se olvida que la respuesta está en él. O sea, yo creo que él, al reconocer que su vida ha sido un desastre y que ahora se quiere reivindicar, se está olvidando que la respuesta está en él. Y yo creo que eso es, no, la respuesta, las muchas respuestas que a veces buscamos los humanos están en nuestro interior, en nosotros, a través de observarnos, de escucharnos. Y yo creo que a medida de que hagamos eso de observarnos y escucharnos, pues entonces vamos a saber lo que queremos cambiar, que en este caso el caballero es lo que quería, ¿no? Quería hacer, es lo que yo entiendo. Pero si no se observa, si no se escucha, entonces, ¿qué es lo que quiere cambiar, no? Y la otra escena que me gustó bastante es cuando la familia le ofrece sus alimentos. Yo creo que en ese momento el caballero empieza a valorar, que las cosas pequeñas, esos detalles, son los importantes. Y me encanta también mucho la actitud de la familia, porque a pesar de que se está viviendo el caos de la peste y toda esta situación, yo creo que la familia siempre se muestra con una actitud de felicidad. La esposa le demuestra mucho su cariño a su esposo, y a pesar de todo este caos, ellos se muestran muy felices. Y me parece que también el escudero, sí se llama escudero. Y Juan. Ajá, se muestra, creo que es el personaje como más realista, ¿no? Es duro, es crítico. Sus comentarios siempre son como muy duros y me parece muy realista más bien, ¿no? Y bueno, esos son mis comentarios y pues me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahorita te doy la palabra, Víctor. Y es muy interesante, ¿no? A mí me encanta el personaje del artista porque también está loco, tiene visiones, no solo puede ver a la muerte a la distancia, sino ve a los diablos, a los ángeles, ve a la Virgen en una aparición también ahí celestial, ¿no? Pero tiene además la alegría, ¿no? Ellos representan la parte vital, ¿no? Incluso viviendo dentro de esa tragedia de la peste, donde todo huele mal, como dice Víctor, pero ahí algo huele a fresa, a frambuesa, ¿no? Hay cantos de pájaros, hay un amanecer, ¿no? Entonces, hay una reivindicación ahí también de la locura, que en aquellos tiempos no se veía como enfermedad, ¿no? Víctor. Sí, a partir de lo que dice Laura, yo considero que se podrían hacer como dos lecturas de la película. Le voy a llamar a la primera una lectura cristiana, es decir, que lo que está haciendo el personaje constantemente es preguntarse si hay algo así como un Dios. Yo lo que intento mostrar en mi comentario es justamente el reverso de esa lectura a partir de lo que dice Nietzsche y de lo que se puede denominar justamente una lectura trágica atea. La otra cosa importante a partir de lo que dijo Laura como pregunta, yo diría, ¿por qué tendríamos que reverenciar la muerte? O sea, ¿cuál sería la razón que llevaría al ser humano a hacer reverencias a la muerte? Como pregunta, o sea, justo me parece que como filósofo y como profesor de filosofía creo que lo significativo es dejar preguntas, ¿no? Yo tengo una respuesta y una postura, por supuesto, pero esa es mía y pueden no compartirla. Y eso es lo significativo, ¿no? De este espacio, el diálogo. Explico de manera muy sintética qué sería esto de pues el sentido trágico del sufrimiento o la visión trágica de la existencia desde la perspectiva de Nietzsche, supone fundamentalmente dos cosas. Uno, reconocer que el sufrimiento es una constante en la existencia, pero eso no significa que tengamos que negar la existencia. Él la afirma a partir de algo que él denomina pesimismo dionisiaco, que es una apuesta fundamental por decir, vamos a afirmar la existencia, aunque el sufrimiento esté ahí.
El segundo aspecto importante sería reconozcamos que la muerte es inherente a la vida, o sea que son de alguna manera una y la misma cosa, no existe forma de diferenciarlas. Desde esa perspectiva, desde esta lectura trágica atea, no hay lugar para la redención y tampoco hay lugar para el arrepentimiento. Lo que hemos hecho lo hicimos, punto. Lo tendríamos que asumir. Donde sí hay posibilidad de arrepentimiento y redención es en la lectura cristiana, pero me parece que aquí no hay esa posibilidad. Tenemos que asumir lo que hicimos y cargar con eso o no cargar con eso. Muy bien. Adelante, Germán Ortega, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Benito. Bueno, yo primero me gustaría comentar luego a lo mejor también algo de lo que se acaba de decir. Yo quería nada más comentar dos cosas. Una, que la visión de negar la muerte, ¿no? La que se mencionó al principio de Freud, según tengo yo entendido, es una visión mucho más occidental, digamos, del pensamiento de la Europa occidental. O sea, muchos otros pueblos de la antigüedad han tratado, pues, de alguna manera de sublimar o de enfrentarse más a la muerte, ¿no? Incluso podríamos decir la sorpresa de los europeos ante nuestras celebraciones de la muerte, ¿no? Y nuestras calaveras de dulce tienen un poco que ver con eso, ¿no? De que el pensamiento europeo occidental un poco evade la muerte y probablemente también dentro de la mentalidad anterior cristiana, antes de la ilustración y del pensamiento europeo moderno, también las religiones monoteístas ven la muerte como un castigo, cosa que no se ve así en otras culturas como la India o la China o la egipcia, por ejemplo, ¿no? Entonces era nada más un poco esa observación respecto al ser humano en general, ¿no? Y la otra nada más, que es una cosa que siempre me ha pasado con la película, que afortunadamente he podido gozarla muchas veces, desde las primeras veces que la vi, yo como historiador, es que me llamó la atención que Bergman hace algo forzado para tratar de encontrar dos elementos que históricamente no son reales, ¿no? O sea, las cruzadas terminan en 1291, 1292, que corren a los últimos ahí en San Juan de Acre, y la peste un poco famosa, a la que se refiere, la más terrible de la Europa medieval, es casi 80 años después. O sea, en la época de la peste bubónica de 1347-48, no había ya cruzadas, las cruzadas habían desaparecido. Hubo otros movimientos dentro de Europa, en los Balcanes, luego también ahí en la zona del Báltico, de los caballeros teutones, que se llamaron cruzadas o la misma reconquista, pero cruzadas propiamente, que es lo que está ubicando Bergman, ya no existían las cruzadas. Entonces Bergman, yo creo que al armar el guión de la película, tenía una gran preocupación en juntar esta decepción de la guerra y del sinsentido de la guerra y la muerte en la guerra con el llegar a Europa y encontrarse con la peste, la otra muerte, pero ahí en las ciudades. Entonces, que aunque eso históricamente no fue real, pues hay una intencionalidad de Bergman en tratar de traslapar las dos cosas. Nada más quería yo comentar. Gracias. Claro, es muy buen apunte. De hecho, pues bueno, él trae también la cruz puesta, ¿no? En su uniforme, ¿no? Y bueno, hay una procesión ahí muy impresionante, ¿no? Justamente lo que decías, ¿no? Las plagas como castigo, ¿no? Como el juicio final, ¿no? Que bueno, siempre los testigos de Jehová nos van a tocar las puertas. Yo creo que ahorita no lo hacen porque también están guardando sana distancia, algunos, pero
Qué bueno. Pero, pues, sí, es muy impresionante esa procesión. Bueno, aparece la Inquisición también, ¿no? Como otra furia ahí en la película, ¿no? El castigo de Dios, ¿no? Entonces, pues sí, es muy interesante. Víctor, ¿querías decir algo? Sí, a propósito de lo que nos decía Germán, lo que pensaría es que sí hay una aproximación muy occidental por parte de Freud, de Nietzsche incluso, pero si nos vamos un poco a la filosofía antigua, en la figura de Epicuro, lo que encontramos es ya como una postura muy contundente respecto de la muerte. Y lo que dice Epicuro justamente es que el temor que los seres humanos tenemos ante la muerte no tiene ningún sentido ni ningún fundamento, porque la muerte implica justamente esta imposibilidad de sentir, es este no sentir. Y por eso la apuesta de Epicuro por la búsqueda del placer, bien entendido, no como estas vulgarizaciones que se hacen de Epicuro justamente, sino como pues una búsqueda interna de placer, y el ejemplo fundamental por antonomasia pues es justamente hacer filosofía, ¿no? Desde la perspectiva de Epicuro, que podemos o no compartir, pero él lo que sostiene contundentemente es no deberíamos de experimentar ninguna clase de temor ante la muerte, porque la muerte supone ausencia de sensación. Es un no sentir nada. Por eso siempre, lo digo un poco en el texto, la muerte es la muerte de los otros. Es el recordatorio de que eso también nos va a ocurrir a nosotros. Heidegger lo dice en la idea del Dasein, justamente el ser para la muerte. Somos seres para la muerte, pero experimentamos la muerte siempre a partir de la muerte del otro. El duelo, por ejemplo. El duelo que, por cierto, a propósito de Freud, se puede convertir en melancolía. Bueno, hay varias manos, y también hay gente que se está anotando en el chat. Voy a dar el orden según fui viendo y le doy la palabra a Norma Calles, ella está en León, Guanajuato, y después a Araceli Zamora. Adelante, Norma. Gracias. Es un poco breve mi comentario, pero a propósito de lo que comentaba un poco Laura y Víctor, pensaba sobre esta parte de la irreverencia o la reverencia de por qué hay que hacer la muerte. Más bien me quedé pensando en el comentario de Laura y de esta forma irreverente, y recordé un poco también nuestras tradiciones, ¿no? Cómo aquí en México jugamos con esta idea de la muerte, y creo que esa es una forma, y también Freud lo habla, ¿no? En el chiste y su relación con el inconsciente, de cómo a veces esta parte angustiante también puede ser sobrellevada desde como la persona pueda entenderlo, ¿no? Ya sea la parte de la comedia, la parte de, pues en el arte o en muchas formas. Creo que en la película lo muestra, pues muy claramente, porque justo en la parte donde él está en la iglesia, está tratando de confesarse, él está confesando que él está jugando una partida con la muerte y que le está engañando, ¿no? Entonces, como esta idea de creer que engañamos a la muerte, de creer que estamos jugando, también el artista, el director del grupo de teatro, que también de alguna forma finge su muerte y empieza a jugar y se sube al árbol y termina muriendo, ¿no? O sea, la muerte ya lo estaba esperando abajo y está en la imagen donde empieza a serruchar. Y en esta parte, pues, de ir entendiendo o de cómo el ser humano va asimilando aquello que no es comprensible. Y pensaba también en otras escenas, como por ejemplo, tratar de entender lo que está en ese momento invadiendo, que es la peste, cómo está esta comitiva de cristianos, pienso, flagelándose, caminando con imágenes, castigándose y sentenciando a los que están aún ahí como espectadores, ¿no? Porque la forma de entender en ese momento la peste es que es un castigo, ¿no? Esa es la forma de entenderlo, cómo vamos dando como una explicación, un poquito pues como el comentario de lo que me surge a propósito del comentario de la... Gracias. Okay.
Araceli Zamora. Sí, buenas noches. Bueno, aquí uno de los temas es el sentido de la vida o el valor de ella, cuando este caballero que regresa desengañado y descreído, ¿no? de las cruzadas religiosas ante las que fue, siento yo que este reto que le hace a la muerte es como para tener una justificación de que realmente su vida valió la pena, o darle una nueva justificación porque estuvo 10 años en la cruzada y viene descreído, como en el 7º sello que dice que cuando se abrió este sello hubo un silencio de media hora en el cielo. Aquí se puede decir que para él hubo un silencio de Dios, como que no escuchaba su palabra, ¿no? Y yo siento que este reto a la muerte es como querer alcanzar una justificación de su vida, redimirse, ¿no? Una escena que se me hace interesante es la escena final en que cada personaje toma una postura filosófica ante la muerte. Ya cuando ven que realmente llega la muerte, todos toman una postura, ¿no? Uno de escepticismo, el personaje, el caballero, como tratando de escuchar la palabra de ese Dios que a él se le ha negado, ¿no? Justamente me evoca por qué se llama 7º sello. Y bueno, pues así empieza en la Biblia, ¿no? En el Apocalipsis. Cuando el ángel abre el 7º sello, dice que hay un silencio de media hora en el cielo. Y yo decía, para este hombre ese silencio fue de Dios. Entonces yo creo que la película pues aborda esos grandes temas como la muerte, el sentido de la vida o su valor, la religión, que pues todos son temas profundos y que tocan aristas de cada creencia de nosotros. Ese es mi comentario. Gracias. Sí, Víctor, si quieres damos una o dos preguntas más y después puedes contestar. Ok, sí, adelante. Carla Montenegro creo que pidió la palabra. Gracias, sí. Bueno, yo siento que esta película, que es tan profunda, nos cuestiona básicamente lo que todos quisiéramos, que es poder dialogar, poder controlar nuestro momento de muerte. Creo que en ese sentido es una película que, independientemente del planteamiento, si es cristiano, si es esto, lo que sea, creo que tiene que ver con eso. Es lo que todos quisiéramos, pararnos enfrente de ella y decir, déjame un ratito, no sé qué, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque finalmente lo que nos dice Berman, que era hijo de un pastor, y era hijo de un pastor muy rígido, él a lo largo de sus películas, que por eso sus películas son tan importantes, nos plantea la importancia de la muerte, la importancia de Dios. O sea, para resumir, las películas de Berman se centran en Dios, sexo y muerte, ¿no? Eso es lo que digo, haciéndolo muy pequeñito, pero así puede ser. Yo lo que creo es que la muerte de Dios es necesaria porque es la muerte simbólica del Padre. Y necesitamos, como Edipo, matar a nuestro Padre para poder crecer. Entonces, creo que, pues, en este sentido, también Berman, está intentando matar a su padre con la película. Yo me pregunto, ¿la muerte siempre gana? ¿Siempre gana la muerte? No. O sea, somos todos trascendentes. Unos famosos, otros no, pero todos somos trascendentes. Y ¿por qué es importante la muerte? Pues porque la muerte le da un sentido a la vida. Si todos fuéramos eternos, pues qué chiste, no tendría ningún chiste nada, ¿no?
¿Y cómo vas hacia ahí? ¿Cómo vas? ¿Cómo te estás planteando el hecho de que vas a morir? Porque todos vamos a morir y no se nos debe de olvidar, como dice el budismo. Yo en mi tiempo de budista compré unas calacas de papel maché grande y las senté en una sillita para que mis hijos, mi esposo y yo tuviéramos conciencia sobre la muerte. ¿Cómo te quieres portar con los otros? ¿Qué recuerdo quieres dejar? Nos estamos muriendo cada momento. Y esa es una realidad. ¿Cómo vas hacia allá? Creo que es un planteamiento muy importante para todos nosotros siempre. Y luego, pues también decir, Dios no existe porque voy a la cruzada, peleo por Dios y resulta que muere tanta gente de un lado y del otro y luego regreso y está la peste. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el agradecimiento de Dios? Bueno, muchas gracias. Gracias. El otro día alguien me decía, un paciente me decía, te lo juro por Dios que soy ateo. Y esta relación entre el ateo y la religiosidad siempre parecen inseparables, ¿no? Buñuel era otro superateo, pero en todas sus películas saca el tema de Dios y saca un cura, ¿no? Y Bergman, ni se diga, ¿no? Claro que Bergman tiene una profundidad impresionante, ¿no? Entonces, sí, hasta dónde, ¿no? El ateo se la pasa insistiendo en matar a Dios y de repente como que quiere revivir, ¿no? Bueno, Víctor, te escuchamos. Sí, en función de los últimos comentarios que se han hecho, que me parece que son pues muy significativos y muy importantes, hay una cosa que me parece importante de Camus, justamente. Él lo que nos plantea al inicio del mito de Sísifo es que solo hay un único y verdadero problema importante en términos de la filosofía y es la cuestión del suicidio, es decir, la pregunta de si vale o no la pena vivir. Él lo que plantea es, por supuesto que sí, aunque respecto de su muerte, pues hay un montón de teorías, por llamarlas de alguna manera, y una de ellas es justamente esa, ¿no? Que no es un accidente automovilístico, sino un suicidio. Sin embargo, me parece que una lectura atenta de Schopenhauer y de Camus justamente a lo que nos lleva es que ahí no hay una apología o una defensa del suicidio, sino una apuesta por la vida como creación, como afirmación constante de la existencia, como plantearía Nietzsche. Ahora, me parece que hay una gran diferencia entre una búsqueda de Dios a partir de la religión y una búsqueda de Dios a partir de la mística. 20 horas. El religioso lo que piensa justamente es que la fe, la religión es un puente para llegar a Dios, que se requiere necesariamente de ese puente. El místico, como San Juan de la Cruz, que tiene una figura metafórica que me parece fundamental, que es la figura de la noche oscura, lo que hace es justamente renunciar a ese religare, a ese volver a ligar al ser humano con lo divino que es la religión. Y lo que hace es una búsqueda de Dios, pero una búsqueda de Dios en la ausencia, es decir, en todos aquellos espacios en los que supuestamente no habría ninguna manifestación de lo sagrado. Y eso me parece significativo porque lo que hace Schopenhauer, Camus, Freud, Nietzsche es discutir la idea de Dios, cuestionar la idea de Dios, de la religión. Pero la mística no pasa por ahí porque tiene que ver con la experiencia de Dios y la experiencia en tanto cuestión fenomenológica pasa por lo sensible y eso es del orden de lo innegable porque tiene que ver justamente con nuestro cuerpo. Ahora, lo significativo desde la perspectiva de Nietzsche, lo digo un poco en el texto, es que el ser humano crea
no la experiencia de Dios, la idea de Dios. El punto es que olvida que esa es su propia creación y por eso para regresar a sí mismo de alguna manera, se requiere de la muerte de Dios para que todos los atributos que se habían puesto en la figura de Dios sean puestos nuevamente en el ser humano a través de la figura del superhombre, como un ideal, como aquel que asume plenamente la muerte de Dios. Una de las preguntas significativas en ese punto es si todos estamos preparados para la muerte de Dios. La respuesta me parece a mí hiper simple. Por supuesto que no. Para millones de personas es la existencia infinitamente más sencilla, más llevadera, persignándose todos los días y diciendo, primeramente Dios, mañana se acaba la pandemia. Muy interesante. Bueno, Albert Camus murió en un accidente, por cierto. Dicen que fue suicidio los mal pensados, Alberto. Dicen, ya sabes. Puede ser. Los chismes. Y bueno, el extranjero, el final de la novela es impresionante, ¿no? Porque te deja con una sensación ahí de vacío, ¿no? De provocación también contra Dios, ¿no? Contra su ausencia, ¿no? Bueno, había alguien más, Laura, también está Rosamelia y Germán Lozoya. Laura, no sé si tú fuiste la que participó hace rato o es otra Laura. Sí, soy Laura, la misma, Laura Navarro. Nada más que aparezco como Patti, porque tengo dos nombres, pero soy Laura Patricia, me gusta que me digan Laura. De acuerdo, Laura. Sí, bueno, mi pregunta es, me gustaría que comentaran. Perdón. ¿Me escuchas? Sí, ¿puedes esperar a que participen otras dos personas? Y luego claro que sí. Para cambiar un poquito. Sí, está bien, gracias. Bueno, Germán creo que levantó la mano y después Rosamelia. Adelante. Germán Lozoya, perdón. Loyola. No me emparentezcan con esos famosos. Digo, sí, coincido con lo que han expuesto. La película tiene, o sea, se le puede entrar desde muchas partes, ¿no? Toca varios temas, toma cuestiones religiosas, comportamiento humano, pero, y bueno, y luego la relación con Dios, ¿no? Cómo se lleva esto y la muerte, ¿no? Cómo la enfrenta el humano. Pero a mí, yo como que me quedé con dos cosas, ¿no? La primera es como muy en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, y lo tomo a partir de la escena de cuando es la procesión y empieza como el cura a decir que nos está castigando Dios y que todos van a morir, y como estos planteamientos como muy, no sé si es correcto decir cristiano y católico, pero como siempre meter la culpa y el miedo, ¿no? Y en este discurso de jugar con la ignorancia de la gente, ¿no? Y como, digo, por la época en la que está situada la película, pues el común de la gente no era muy educada, ¿no? Entonces, estos discursos religiosos se aprovechan de la ignorancia de la gente para manipularlos, ¿no? Y controlarlos. Y solo los que como que se atreven, transgreden, están como con esta curiosidad de siempre saber más, son los que se distinguen, ¿no? Todos los demás acaban siendo controlados, ¿no? Por este poder de la iglesia, ¿no? Y eso lo relacioné con la pandemia que estamos viviendo. Y yo digo, bueno, de lo que me tocó vivir desde México y acá también en Estados Unidos, se logra ver cómo el manejo de la información ha sido como un tema polémico, ¿no? De cómo ha administrado el gobierno de México la pandemia, todos los cuestionamientos que han recibido, las atenciones, los recursos, que si se han usado suficientes recursos o no, que si se están usando de manera
correcta o no, o sea, como que es todo un tema, ¿no? Qué información se da a la gente para poder actuar, ¿no? Y a partir de ahí hay un control, ¿no? Y bueno, ya, de la otra parte que le vi, que me gustó y que se relaciona con lo que se ha comentado del juego, la relación con la muerte y este juego, el personaje del bufón, siento que es, o sea, yo lo veo como un personaje que está en movimiento constante, está como con una cierta locura, pero realmente no. Es un personaje que se adapta fácilmente a la situación en la que está y como que tiene como esta actitud de esta palabra que está de moda, que es la resiliencia, ¿no? Se está adaptando siempre y está como siempre buscando en cómo seguir en movimiento y ve al futuro, ¿no? Y trata de moverse de una ciudad a otra y luego se le va el compañero del teatro y dice, bueno, pues ya veré qué trucos nuevos nos inventamos, ¿no? Y vamos a seguirnos moviendo, ¿no? Y creo que está, y bueno, al final es el único personaje que sobrevive, ¿no? Y siento que esta es Él y la su actitud, familia. y el juego como frente a la muerte, ¿no? De qué vas a hacer, vas a estar como con el grupo de borregos, siguiendo a unos que ni siquiera saben de lo que están hablando, o te vas a estar como moviendo, ¿no? Y adaptando y viendo cómo vas a hacer para reinventarte, ¿no? Y bueno, ese sería más o menos el comentario. Muchas gracias. Damos paso a otro comentario, Víctor. Rosa, adelante, Rosamelia. Bueno, yo coincido con que hay muchas lecturas. Para mí la parte que bueno, voy a partir del comentario de Víctor que hizo que la peste siempre está dormida, ¿no? Como esperando cuando ingresara al mundo. Ahorita me acordaba que cuando la peste negra se ingresa de Asia a Europa y también ingresa sigilosamente, porque si no mal recuerdo llega a una isla, entonces después pues, se contamina el continente y ahora pasó lo mismo, ¿no? Llega de Asia a Europa y después a América. Y esas son coincidencias interesantes, bueno, solo como acotaciones. Pero justamente a mí algo que me parece impresionante de la película es el contexto social. Yo pensaba como en cómo cada grupo y va respondiendo diferente al miedo. Sí creo que al miedo a la muerte, pero también el miedo a esta peste sigilosa que no sabes de dónde va a llegar, ¿no? O sea, en su momento, por ejemplo, hicieron un recorrido para poder saber cómo era que se contagiaba la peste, ¿no? Ahora pareciera que pasa lo mismo, ¿no? El cuerpo médico ha hecho un recorrido así de, ¿saben qué? Ahora encontramos esto, ahora encontramos esto, ahora encontramos esto. Bueno, hay artículos que van haciendo un recorrido de ir rastreando cómo se contagia, cómo se contamina. Y yo pensaba como en los diferentes grupos sociales, cómo van respondiendo al temor, ¿no? Y también aparece, y yo creo que van similitudes que da la película en lo que está pasando, grupos que son controlados, grupos que se apegan a lo religioso, grupos que se apegan a estas cuestiones de complot, ¿no? De que te van a poner un chip, de que te van a hacer algo, desencadena cierta paranoia en la población. Y cómo al final de todo, él va como mostrando estos matices humanos, ¿no? Cómo cada grupo va respondiendo y todo atravesado por algo esperanzador, que creo que es lo mismo que sucede ahora. Hay una esperanza de que esto se controle, hay una esperanza de que una vacuna sea suficiente, hay una esperanza de que se produzca pronto, hay una esperanza que se paren los contagios, ¿no? Pero también la sociedad sigue respondiendo de acuerdo a cada grupo social, ¿no? Yo pensaba en todas esas personas que dicen, pues hagamos una fiesta de 100 personas y todos nos contaminamos o no pasa nada, ¿no? Y la otra cosa que decía Alberto con respecto a que en ese entonces pareciera que la locura era aceptada contra lo que sucede ahora, que también despierta un temor. Yo varias veces
he escuchado cómo hay que prepararse para la siguiente pandemia, ¿no? Que en el caso, por lo menos del área médica, es la depresión, la ansiedad, y hay que estar como listos para hacer los diagnósticos a tiempo. Y bueno, yo me pregunto cómo pareciera que otra vez, pensaba en esto que decía Víctor, ¿no? O sea, pareciera que la peste sigue ahí como latente, ¿no? Y pensaba, un día dejará de ser el coronavirus y entonces ahora va a ser el temor a enfermarte de algo psíquico, ¿no? Pero bueno, yo creo que la película a mí me dejó mucho esa reflexión de lo que está ocurriendo con respecto a la población ahorita y que me parece que se está mirando ya poco a poco. Gracias. Ahí me comentaba, hacía un comentario una psiquiatra que trabaja en el Samuel Ramírez, que es un hospital psiquiátrico de salubridad, con muy pocos recursos, y donde están ahí, viven ahí los pacientes pues que no tienen casa, que están abandonados, perdidos, y fue uno de los primeros lugares donde llegó el COVID, ¿no? Y, podríamos imaginarnos a la muerte entrando ahí al hospital psiquiátrico, y pero fue muy interesante lo que ella me dice es que se contaminaban varios pabellones, casi todos, pero una resistencia impresionante de los pacientes, es decir, como casi siendo inmunes, recuperándose del virus, ¿no? Y hemos visto eso en esta pandemia, cómo las personas reaccionan muy distinto a la enfermedad, no solo a nivel de lo físico, de que ahí pues, es terreno de la medicina y de los biólogos, que podemos ver gentes mayores de 80 años que resultan inmunes, y jóvenes que de repente pues, se los lleva a la muerte, ¿no? Y influye mucho también la cuestión emocional, ¿no? Entre lo que es la gente que tiene miedo, una cosa es el miedo, y creo que como el personaje, si ves la muerte más bien hay que correrle, es una ventaja poderla ver, o otro es enfrentarse a ella como el cruzado, ¿no? Y puede aparecer mucha gente, por ejemplo, que aparece retadoramente diciendo, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Sintiéndose inmunes ya de por sí, ¿no? Entonces, muchas veces la gente, si se enferma, a veces su reacción biológica, sus defensas son de autoataque, de un autoataque masivo, ¿no? Y acaba siendo una especie de fuego amigo, ¿no? Hay personas que lo toman con calma y parece que también esa relación con el miedo y la idea de la muerte, porque yo creo que ahí también estaría este tema presente, de aceptar la muerte como un destino, ¿no? Bueno, Víctor, son varias cuestiones ahí que tienes puestas en el tablero de ajedrez. Exactamente. Muchas cosas por comentar. Coincido en algunas, en otras no. Empiezo un poco como por las obviedades. Yo lo que pienso justamente es que efectivamente la religión es un mecanismo de control. Esa me parece que es una obviedad. Marx lo que decía es, a propósito de la peste, aunque no lo pensaba desde esa perspectiva, dice Marx, la religión es el perfume de un mundo que apesta. Así, literal, ¿no? Ahora, me parece que la cuestión de la culpa juega pues un papel muy importante y me parece que es más sencillo inventarnos la historia de que pues es el producto de nuestros malos actos, nos hemos portado mal, pero si nos portamos bien y somos solidarios, ayudamos al otro, entonces nada de esto va a ocurrir, se va a acabar la peste o cualquier otro nombre que le pongamos. Esta cuestión de la esperanza que se comentaba, o sea, si somos estrictamente rigurosos con ese concepto solo tiene sentido en el horizonte religioso. Fuera de el ámbito religioso, en términos muy concretos, carece de sentido. La esperanza implica una renuncia a la razón, un salto al vacío.
O sea, un acto de fe. Pensar que las cosas van a cambiar, pues porque es más cómodo pensar en eso, pero no tengo ninguna razón para que eso ocurra. Eso es, en términos muy concretos, la esperanza, la apuesta por la nada. Ahora, en términos de el contexto social y la ignorancia, yo no creo necesariamente que la ignorancia y la pobreza sean dos cuestiones que estén ligadas. Lamentablemente, me parece que en nuestro país sí hay mucho de eso, por supuesto. Empezando, no voy a decir nombres, pero por alguien que dirige nuestro país, que se atreve a decir públicamente: yo no uso cubrebocas porque a mí ningún médico me lo ha dicho. Y como yo soy muy chingón, no me va a pasar nada. A mí no me va a llevar la chingada, como decía Octavio Paz. A mí no. Esa, a mí no. Pero me parece que la relación entre ignorancia y pobreza no se sostiene en figuras muy concretas. Por ejemplo, Sócrates, el sujeto no tenía ni para comer, literal. Y sin embargo, andaba ahí haciéndose un montón de preguntas y cuestionando constantemente a gente pobre, a políticos, a gente muy rica. Y allí estaba todo el tiempo pensando en eso. Y por cierto, a propósito de su muerte, él dice: tengo dos posibilidades: escaparme de la muerte y renunciar a la vida que he construido, o tomar cicuta. Y dice: venga la cicuta, me la tomo. Gracias. Bueno, eso sí que es como para provocar mucho debate, ¿no? Estás matando la esperanza de mucha gente. No, que se queden con ella, pues es más cómodo, es más cómodo. Ya les dije, primeramente Dios, mañana se acaba el COVID. Primeramente Dios. Si Dios quiere, mañana ya se acabó. Digo, hay que recordar, Semana Santa se suspendió, que es una tradición mexicana, muy importante, que tuvo su origen justamente cuando finalizó una pandemia, ¿no? Casi se le otorgó como una cuestión milagrosa, entonces de ahí se inició esa costumbre de hacer esta procesión, y se pensaba hacer como en esa búsqueda de la esperanza, una búsqueda tal vez desde esa fe religiosa. Pasó hace muy poco, ¿no? En la iglesia esta de San Hipólito, ¿no? Donde está San Judas Tadeo, ¿no? Donde pues la gente dijo: es más fuerte mi fe que el miedo, ¿no? Y bueno, ni se diga el Día de los Muertos, ¿no? Que tuvieron que cerrar los panteones porque los muertos realmente se volvían muy amenazantes en esos días, ¿no? Y con esta otra idea, esta otra forma de negar la muerte, ¿no? De que los muertitos vienen a visitarnos y a convivir con nosotros esos 2 días, ¿no? En fin, la esperanza, que por otro lado es un tema que tal vez incluso los mismos psicoanalistas contemplan. Es decir, cuando se atiende a alguien que está atravesado por una gravedad psicológica, como puede ser la misma locura o la depresión profunda, la idea de muerte, el suicidio, siempre el psicoanalista como el doctor, ¿no? Están apostando por la vida, ¿no? Y ahí recurren muchas veces a tener la esperanza, ¿no? De hecho, nuestra colega amiga Françoise Dabuan pone a la esperanza como uno de los bastiones, ¿no? Dentro de los principios de Salmon para tratar a los pacientes, ¿no? ¿No? La comparación también podría ser que hay una luz al final del túnel, ¿no? Una visión pesimista podría ser que al final del túnel lo que viene es un tren en sentido contrario. Pero en fin, vamos a dar lugar a más comentarios, a más preguntas. No sé, estaba pendiente Laura, tenía una pregunta que quedó pendiente, Laura o Patti. ¿Escuchan?
Sí, ahí está. Bueno, yo nada más quería pedir de favor que comentaran más sobre el título de la película. ¿Por qué el título de la película? Aunque ya comentaron algo, pero me gustaría que sí comentaran por qué el título de la película del séptimo sello. Por favor. Sí, Víctor, ¿quieres comentar algo? Adelante, Alberto, tú primero, después yo. Bueno, yo creo que ya Araceli Zamora habló de eso justamente, ¿no? Y es es algo bíblico y lo que da cuenta es del anuncio del principio, ¿no? Cuando se rompe ese séptimo sello, viene el apocalipsis, ¿no? Y es el fin de la humanidad, ¿no? Donde se va a dar cuenta, es el juicio final, ¿no? Y se levantan los muertos, ¿no? Hay muchas representaciones sobre el tema, pero de eso habla, ¿no? Estos arcángeles que tocan esas trompetas que resuenan en el cielo, ¿no? Y bueno, se describe pues en el Apocalipsis, ¿no? Es a lo que se está refiriendo. Sí, Víctor, ¿querías decir algo más? Sí, respecto de el título de la película, pues sí, es un juego a las referencias bíblicas. Hay algo que me llama más la atención respecto de la esperanza que nos pone Carla y Germán justamente. Yo creo que el libro de Víctor Frank, de El hombre en busca de sentido, es una obra significativa para pensar un conjunto de cosas, pero me parece que la obra pierde toda su consistencia lógica, por así decirlo, cuando dice el propio Víctor Frank que él fue de alguna manera prácticamente elegido por Dios y por eso él sí sobrevive a los campos de concentración. Eso a mí me parece absolutamente insostenible. La pregunta que nos tendríamos que plantear desde esa perspectiva sería, ¿y por qué él y no otros? ¿Él era más bueno, era más bonito? ¿Por qué él era blanco? ¿Por qué él era psicólogo? A mí me parece que desde esa perspectiva, la perspectiva de Frank pierde toda consistencia y todo valor psicológico y científico, porque en última instancia a lo que apela es a la figura de Dios. O sea, ¿quién me salvó del campo de exterminio? Dios. Me parece que justo ese es el gran punto en esta película, ¿no? Es, en efecto, la mano de Dios la que genera todas estas cuestiones. ¿Dónde queda la culpa en sentido psíquico, más allá del peso religioso que podemos o no darle? Insisto, preguntas, ¿no? O sea, mi labor como filósofo y diría que como psicoanalista es, pues eso, ¿no? Generar preguntas, ¿no? Tengo mi postura, por supuesto, pero pues es una. Ahí no se agota la cuestión. Gracias. También está Bruno Bettelheim, que también estuvo en los campos de concentración. Psicoanalista Bruno Bettelheim. Tiene un libro muy interesante que se llama El corazón bien informado. Y donde hace un relato, ¿no? De las personas y las religiones, ¿no? Que también había de varias religiones, y la religión como esa posibilidad, ¿no? De disminuir tal vez la angustia, ¿no? No sé si salvarnos de la muerte, pero sí de la fe tranquiliza. Y yo creo que el rechazo de la humanidad, la necesidad de la religión, pues va mucho enfocado a eso, a calmar la angustia. En fin, había un comentario por acá también, de Marisela, no sé si quieras hablar, también dijo que no sobrevivieron los mejores, pero ¿quieres hablar, Marisela? Sí. Adelante. Sí creo que esto último que dices, que la religión te permite disminuir la angustia, ¿no? También creo que
se utiliza la religión para manipular a la gente, estoy de acuerdo. Totalmente. Y este comentario de que Frank sobrevivió por la esperanza, sí, estoy de acuerdo también, pero en algún momento también comenta que para sobrevivir tuvieron que hacer muchas cosas de las que estaba en contra, ¿no? Como delatar a un compañero, ¿no? Era, o vivo yo, para sobrevivir yo tengo que delatar a un compañero, de alguna manera. Entonces, en el libro también dice que no sobrevivieron los mejores. O sea, yo no recuerdo la frase donde dice que fue elegido por Dios para sobrevivir. Releamos el libro. No, sí, lo leí y me llamó mucho me llamó mucho la atención esto donde dice que no sobrevivieron los mejores porque tenían que hacer cosas que iban en contra de sus principios, ¿no? Y ese era mi comentario. También estoy de acuerdo con el comentario de Araceli, donde dice que después de ir y pelear, ¿no? Y entonces regresar y ver todo el desastre, ¿no? Pues sí es como, bueno, entonces ¿a qué demonios fui a pelear, no? Sí. Ya, ese es todo lo que quería decir. Bueno, Sinaí, creo que quieres comentar algo tú. Sinaí Banda, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá, es que estaba como un poco oscuras. Sí, decía Víctor ahorita que, bueno, acá anda mi hijo, entonces lo van a escuchar aquí todavía gritando. Bienvenido. Decía Víctor hace un momento, pero creo que con la pregunta de por qué Frank sobrevivió y otros no, pues creo que se respondió solo y dijo porque era psicólogo, ¿no? Pero bueno, chistecillo. Decía, me acordé hace un momento que hablaban de Dios y del silencio de Dios, me acordé de un chiste que cuenta Ricky Gervais, que es un comediante muy, muy conocido, en este programa que es una joya que tiene Jerry Seinfeld, que se llama Comedians in Cars Getting Coffee, o comediantes en coches tomándose un café. Y es una joya porque son conversaciones entre comediantes, ¿no? Y con esta agudeza que tienen los comediantes de ver esas cosas que de pronto el resto no vemos. Ricky Gervais cuenta un chiste y dice, con todo lo que hemos estado hablando de Dios, el silencio de Dios y demás, ¿no? Dice, llega un judío al cielo cuando acaba de morir y entonces encuentra a Dios y le cuenta un chiste sobre el holocausto. Dios indignado voltea y le dice, ¿qué te pasa? Pero eso no es chistoso, o sea, eso no tiene ningún chiste. Y este cuate le contesta, es que debías haber estado ahí para entenderlo. Claro, genial. Bueno. Entonces nada más eso era mi comentario. Bueno, ahí Germán quiere participar. Hay dos Germanes, no sé cuál de los dos, si quieren los dos al mismo tiempo. Los dos. Germán Ortega, adelante. Alberto, muchas gracias. Bueno, dos cosas. La primera, yo un poco porque he incursionado, voy a meter un poquito mi cuchara en el campo de la historia de las religiones. Se me hizo muy interesante tu comentario, Víctor, de la mística, ¿no? Tu referencia a San Juan de la Cruz y al vacío y a la relación de la mística con la experiencia, que realmente el problema de la definición de religión, por ejemplo, respecto al budismo, es que hay un budismo evidentemente igual, un budismo de creencia, ¿no? De creencia. Y la creencia, pues como tú perfectamente dirías, pues es una hipótesis, ¿no? La creencia es una suposición, no es un saber. Entonces ahí pues hay un error lógico, ¿no? En la entrega a una creencia que quieres convertirla en saber, ¿no? Que es una creencia deseante, ¿no? Una creencia deseante en que ojalá que sea así, que Dios exista, ¿no? Y que es pues esta idea de un Dios que solo es trascendente, ¿no? En el judaísmo y en el islam está muchísimo más claro, ¿no? Porque no hay una encarnación, un Dios que está fuera. Entonces es una suposición de un Dios que está fuera, pero que en el caso del budismo o del hinduismo o del taoísmo o de la mística, ¿no? De la mística,
lo religioso está conectado con una experiencia inefable, ¿no? Con una experiencia inefable de algún tipo de, pues, como de percepción de orden, ¿no? De que hay un orden, aunque no lo entendamos, hay un sentido, aunque no lo podamos expresar, ¿no? Entonces, que la religión, un poco nada más iba a decir que la religión y el papel de Dios o de lo divino, de la divinidad, pues puede ser o el occidental, que es el viejito que está en la nube, allá afuera, y pues a lo mejor ya decimos, pues no está porque pues cómo va a estar, ¿no? Y el sentido del orden interno, ¿no? Que experimentan los místicos. Esa era una cosa, y luego la otra cosa que me pareció interesante hace rato es lo que cuentan los que les gusta mucho la literatura de terror o las películas de terror, ¿no? Que es también este atractivo por la muerte, ¿no? Que la muerte es también medio como una especie de erotismo, ¿no? Hay un interés y una atracción al abismo de la muerte, ¿no? Que todos ustedes, pues muchísimo mejor que yo saben. Entonces creo que en la película también se maneja mucho esta relación con la muerte, que la muerte también es un misterio, queremos saber, y también de alguna manera queremos jugar a morir, ¿no? Y nos atrae la muerte, ¿no? Como un deseo casi erótico, ¿no? Gracias. Gracias. Ahora, es interesante porque la película nos deja en las mismas, ¿no? Cuando le pregunta a la muerte, ¿no? Él, ¿qué hay más allá? La muerte le dice, yo no sé nada, ¿no? Parece psicoanalista. Víctor. Sí, varias cosas. A propósito de el budismo, creo que nos tendríamos que preguntar si es una religión o una filosofía. A mí me parece más o menos obvio que es más bien una filosofía y no una religión. Si lo consideramos como una religión, nada más tendríamos que recordar que es una religión en donde no existe la figura de Dios y en donde justamente de lo que se trata es de que los budistas, de alguna manera, o sea, el gran problema con el budismo, que lo denuncia Nietzsche de manera muy clara, es que pues implica una negación del cuerpo, de nuestros propios apetitos, del erotismo, de la sexualidad, es decir, es una apuesta por el ascetismo. Vamos a purificarnos, no tengamos relaciones sexuales, ni siquiera cuando nos casemos, nos agarramos nada más de la manita y ya todo puede ser maravilloso. Me parece que ese es un gran problema, por lo último que plantea Germán justamente, esta relación intrínseca entre erotismo, sexualidad, muerte, posicionarnos constantemente en el abismo. Y desde esa perspectiva, digamos, desde la perspectiva de las religiones, pues lo que nos hace culpables, pues son los pecados. Y la gran mayoría de pecados, si no es que todos, pues pasan por el orden de lo carnal, o sea, por el orden del cuerpo. Soy un pecador porque he tenido relaciones con 2 personas, o 3, o 10, o 1000, o las que quieran, ¿no? Ese me parece que es un gran problema, porque desde la perspectiva de Nietzsche y otros filósofos y psicoanalistas, lo que encontraríamos es que pues la única forma de afirmar la existencia tiene que ver con la cuestión del propio cuerpo. Y respecto de la trascendencia que lo mencionaba Carla hace rato, sí me parece que tenemos una posibilidad de trascender a partir de nuestra obra, y lo que queremos justamente todos es pues ser famosos, ser Freud, ser Nietzsche. El gran problema pues es que eso no va a pasar. Eso les tocará pues a algunos cuantos, ¿no? A Chaplin, por ejemplo, que nos acompaña aquí con Alberto, en fin, pero el resto pues no. Comunes mortales, eso somos. Y hay que vivirlo, ¿no? De eso se trata la vida. Bueno, Norma Cáiz volvió a pedir la palabra. Nuevamente te damos la palabra, Norma. Gracias. Sí, pues sí, está muy intenso el debate. Gracias por todos los comentarios. Hasta me asusta Víctor. Digo, Diosito se va a enojar. Pero no, pues muy, muy interesante todo lo que dicen. Pero la verdad es que lejos de pensar en qué posición yo pensaba, así como en cuál me tengo que colocar o algo,
pensaba propiamente el trabajo que hacemos desde el psicoanálisis, y desde ahí es donde yo podría como hablar un poco, porque la idea, esta parte de la religión, yo he visto pues como la religión causa, pues, ¿cómo podría decirlo? Padecimiento al sujeto, sufrimiento, pero también he visto pacientes como gracias a la religión han podido salir. A lo que voy es que me parece que es una representación de la realidad psíquica de cada persona y de cómo va organizando el mundo y cómo lo va tratando de ir asimilando, entendiendo, y pues de esa forma o salvarnos o no salvarnos. Y también lo digo por el comentario de los personajes me parece que los nombres son María, José, no recuerdo, de los que se María y salvan, y que Alberto decía, pues, esta parte, ¿no? Que es un poco loco porque alucina, pero qué curioso porque esa alucinación lo salva, porque él ve que están jugando la muerte y el caballero, y dice, vámonos, ¿no? Y la esposa ahí se contagia un poco de esta parte de la locura del esposo, si lo pudiéramos pensar así desde el lugar, desde la alucinación, y se van, y son los que se salvan, ¿no? En esta historia, y que a los lejos lo ve pues como alcanza a ver en la última escena cómo desfila la muerte con todos los que lo estaban acompañando, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor lejos de pensarlo como la religión ayuda, no ayuda, no sé, no sabría cómo decirlo. Ciertamente la filosofía pues no es como mi rama, no tanto, pero sí lo veo yo desde la clínica, ¿no? Es como esta representación interna del mundo psíquico de cada persona, así lo veo, ¿no? Entonces puede representar algo que nos hunde, pero de verdad también puede ser la tabla que salve a las personas, ¿no? De acuerdo a cómo lo vaya manejando cada quien. Sí, yo tengo, puedo decir que la suerte de atender a varios pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Porque me gusta además llamarles locos, en un sentido más filosófico. Y pues algunos de ellos, uno de ellos me dice que la locura es como una especialidad en sobrevivencia, ¿no? Y entonces, pues varios de ellos, yo lo que he visto es que son los que mejor están, son expertos en sobrevivencia. Ellos saben cómo protegerse de los demonios, de los ángeles, de la muerte, ¿no? A veces también la combaten, ¿no? Pero, sí, están tienen como esa cosa, y en el personaje, que a mí me encanta ese personaje, él la puede ver, ¿no? Y eso le permite la toma en serio, porque no se ríe de ella, y le permite escapar con su familia y sobrevivir. Salva a ese bebé que representa el retoño, tal vez de ese árbol que instalaron también, que por otro lado esa imagen es espectacular, es sensacional, cuando después de que cae el árbol aparece una ardillita ahí como diciendo, te llevaste mi casa, ¿no? En fin, hay varios comentarios también de gente que quiere participar. A ver ahorita, Rebeca, no sé dónde estás, pero adelante, Rebeca. Estoy como Rebe. Ah, Rebe, sí. Te escuchamos. Sí. Buenas noches, bueno, es lo que se ha hablado. Y bueno, lo que yo quiero aportar un poco es desde estos puntos donde se puede interpretar la película, me evocó a artículo de Freud del El sueño de la inyección de Irma, en donde Freud llega al ombligo del sueño, ¿no? Y bueno, por ahí alguien dice, bueno, ¿y por qué si Freud llegó al ombligo del sueño y no se despertó, por qué siguió soñando, ¿no? Y alguien contesta, bueno, porque tiene agallas, ¿no? Lacan. Lacan dice, porque tiene agallas. Y creo que, bueno, me evocó esto porque creo que en estos momentos, bueno, en la película, ¿no? ¿Qué se sentirá estar en el ombligo de la pandemia, en el ombligo de la guerra, ¿no? Salir de ahí vivo y enfrentar la vida, ¿no? Me parece que
en ese sentido se requiere agallas. Se necesitan agallas en estos momentos para permanecer en cuarentena, ¿no? Y se necesitan agallas para que quienes sobrevivan o sobrevivamos enfrentar la vida después de la cuarentena, ¿no? Después de esta pandemia. Entonces, eso fue lo que a mí me evocó la película, este tema de las agallas y de cómo de repente hablaban al inicio, ¿no? De cómo se representa también en los actos fallidos, ¿no? ¿Qué actos van a surgir después de la pandemia? Entonces, pues muchas gracias por el comentario, Víctor, me encantó. Gracias. Muchas gracias, Rebe. Mauren anda por ahí, creo que quiere hacer un comentario. Mauren Helen. Hola, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Ella es Morelia, por cierto. Sí, acá en Michoacán. Mucho gusto a todos. Adelante. Bueno, invité a mi pareja y está también convocado, un poco como por hablar, ya se va a inscribir quizá el siguiente fin de semana. Yo quería comentar un poco ahorita, como para repensarlo entre todos, antes quizá de darle un poco de espacio a él, pero en este asunto, regresándonos un poco a la película, en donde él se encuentra hablando con la muerte, está repensando, sí por pacientes y sí por familiares, cómo cuando se trasciende a la muerte o cuando está uno cerca de la muerte, se empieza a ver con los muertos, ¿no? Me decía mi pareja, pero no se habla con la muerte. Y dice, bueno, pero se habla con los muertos. Entonces, me surge esa pregunta, ¿no? Hablar con los muertos es hablar con la muerte. Eso por un asunto. Y por el otro, regresando al tema que nos convoca acá, es el asunto de las pestes, ¿no? De las pandemias. Cómo también se intenta jugar, estaba pensando con todos los comentarios que hablaban, jugar con la muerte, ¿no? Y jugar con el COVID, jugar a que, como decía hace un rato, Montoya y otros, y si somos inmunes, ¿no? A lo mejor a mí no me ha pegado porque yo soy inmune, ¿no? Digo, no se juega al ajedrez, pero sí se juega un asunto de suerte, ¿no? Y me parece también muy interesante, ¿no? Como esa apuesta, de pronto en ciertas situaciones, como ciertos rasgos un poco, a lo mejor voy a ser muy diagnostiquera, pero perversos, ¿no? De que a mí el COVID no me la va a pegar, porque yo no fumo, porque yo como bien, ¿no? Si bien no es un juego del ajedrez, pero sí es un juego como de, a partir de ciertos elementos, ciertas piezas que creemos que tenemos, y nos la aventamos, ¿no? Eso me pareció como interesante pensar esto desde la película, con lo que nos acontece ahora, ¿no? No nos jugamos el ajedrez, pero sí tenemos una idea de, me echo un jugo de naranja y y ya trascendía la muerte, ¿no? O sea, no sé. Bueno, tienes que lavar bien las naranjas, ¿eh? Sí. Bueno, mi pareja estaba hablando hace un rato, como este asunto del comentario de justo eso, de hablar con la muerte, y se acordó que él le gusta mucho Tolstoy, y un diálogo, pero no sé si quieres... Era un poco, remitiendo, yo creo, al comienzo de la discusión, sobre este aspecto de la muerte, ¿no? De cómo llega ya hasta el final. Y me acordé justamente del final de La muerte de Iván Ilich. Me gustaría leer justamente ese pedacito porque creo que me gusta mucho. Inmediatamente me remitió un comentario de Víctor. Dice así: buscaba su interior y habitual temor a la muerte y no lo encontraba. ¿Dónde está? ¿Qué muerte? No había temor alguno porque tampoco había muerte. En lugar de la muerte había luz. ¿Por qué es eso? Dijo de pronto una voz en voz alta. ¡Qué alegría! Para él todo esto ocurrió en un solo instante, y el significado de ese instante no se alteró. Para los presentes, la agonía continuó durante 2 horas más. Algo borbollaba en su pecho. Su cuerpo extenuado se crispó bruscamente. Luego el borbolleo y el estertor se hicieron menos frecuentes. Este es el fin,
dijo alguien a su lado. Él oyó estas palabras y las repitió en su alma. Este es el fin de la muerte, que dijo. La muerte ya no existe. Recordé justamente esto porque es como decir que mientras uno esté vivo, la muerte existe justamente. Ya al final, ya no hay. La verdad también me remitió a otro, y es parafraseado. La verdad no recuerdo quién lo dijo. Creo yo fue un pensador de la antigüedad clásica, pero comentaba que mientras él estaba vivo, la muerte no existía. Ya cuando él hubiera muerto, pues él ya no iba a existir. Así que no había como mucho problema, ¿no? Otra cuestión también que me remitió es esto, justamente es algo esto de la grandeza, ¿no? Como comentaban, del juego con la muerte, del jugar de coquetear con la muerte. A mí me recordó justamente esto de Aquiles, antes de ir a la guerra de Troya, que dicen, ¿qué prefieres? ¿Tener una vida larga, feliz y que nadie te recuerde? ¿O ir a la guerra de Troya y morir joven y ser recordado por toda la eternidad? Vaya. Hay personas que justamente hacen este cambio, ¿no? Este juego que prefieren la fama o la inmortalidad, más bien dicho. Prefieren esta inmortalidad a cambio de su muerte física. Y eso es como que un poco lo que hacia dónde iba mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya nos estamos colgando un poquito. En el cineclub normalmente pasamos la película y estamos una hora y media a lo mucho. Yo creo que esta manera ahora de tener el cineclub pues, nos permite alargar un poco, pero yo creo que pues ha habido, ya se ha dicho demasiado, cosas como para seguir pensando. Yo le daría por última vez la palabra a Víctor para que cerrara hoy. Antes, pues les recuerdo, la próxima semana seguimos con este ciclo de las pandemias en el cine y vamos a tener una película que a mí me gusta mucho, se llama El último hombre de la Tierra, con este actorazo que se llama Vincent Price, y la va a comentar, la van a comentar dos compañeros, Iván Camarillo, que bueno, es conocido ahí en la Cineteca Nacional, es un experto en cine y en música, es conocedor también, y Antonia Reyes, nuestra colega, compañera del Círculo Psicoanalítico, que ella vive y trabaja en San Luis Potosí. Entonces, pues, perdón, creo que es, digo, la próxima es, la próxima es El último hombre de la Tierra, el último habitante de la Tierra. Víctor, te damos la palabra. Gracias a todos por el diálogo. Insisto, lo significativo de estos espacios, pues es justamente este espacio para dialogar, para hacernos preguntas y para seguir pensando. Señalaría nada más dos cosas. Dice Leopoldo María Panero justamente que la locura está fuera de los psiquiátricos. O sea, que el único espacio en el que podemos escapar de la locura de manera muy concreta, pues es justamente el psiquiátrico. Y una cosa más respecto de las creencias o no creencias de cada sujeto, me parece que en la escucha psicoanalítica, pues justamente, si nos tomamos en serio eso, pues implicaría que las personas llegan con sus creencias o con sus no creencias y son de ellos, hay que escucharlas, son de ellos. Es decir, el que yo me posicione como ateo fuera del consultorio no me impide, gracias a Dios, por supuesto, no me impide que yo escuche a un budista, a un cristiano, a un mormón o lo que sea. Son las creencias de él, no las mías. Y estoy ahí justamente para escuchar que lo que él traiga, lo que sea. Para eso estamos, para escuchar, fundamentalmente. Gracias a todos, excelente noche y un gustazo dialogar con ustedes. Ahora que hablabas de Panero, pues bueno, les recomiendo mucho que vean el documental que se llama El Desencanto de Chavarri, donde ahí aparece la familia Panero y principalmente este loco que murió hace poco, un gran poeta, y escribía dentro del manicomio. Y cuando llegaba a salir, que lo invitaban a tomar un café, a comer un antojito,
les decía a los chavos, a los que lo iban a visitar, y ya me tengo que regresar porque no me puedo quedar afuera del manicomio porque la locura está afuera, exactamente. Allá afuera está la pandemia. Bueno, pues creo que ha sido una excelente velada, un excelente comentario, y muy buenos sus comentarios también. Entonces les agradezco por este trabajo colectivo y nos vemos el próximo sábado nuevamente a las 7 en punto. Va a estar buena la película. Recuerden verla primero y después entrar al Zoom. Hasta luego. Gracias.